¿Cómo aplico yo la ley de Asunción y agregarle un toque diferente a esta ley de Neville Goddard? Bueno, pues para quien no sepa qué es la ley de Asunción es una, yo le voy a llamar herramienta, le puedes llamar técnica, en donde el maestro Neville Goddard nos comparte cómo asumir un evento, una situación, incluso una persona. Y te lo voy a compartir desde mi experiencia y cómo es que yo lo aplico en mi vida y cuál es el toque extra que yo le agrego para que esto me dé mejores resultados. Es un estado en la mente en el que tú vas no a imaginar solamente un evento de tu historia final. Entonces, el primer paso es tener tu nueva historia escrita en tu cuaderno. Súper básico. Y ya tengo un video ahí en YouTube de cómo creas tu nueva historia. Entonces, lo más importante es que vayas trabajando como por escenas, pero como te decía, no basta solamente con que lo imagines, ¿no? Realmente es no solo imaginarte, sino ponerte en la postura de lo soy y lo tengo y lo estoy haciendo. Entonces, aunque no lo tienes, es como que te lo inventas. Yo siempre digo, es que como que te echas una pequeña mentirita. La pequeña mentirita de que ya lo tienes. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner el ejemplo de relación de pareja, vamos a poner el ejemplo de dinero y vamos a poner el ejemplo de salud. La historia particular que yo tengo con Ley de Asunción es que yo muchísimo antes de conocer la Ley de Asunción empecé a trabajar muchísimo con Abraham Hicks. Entonces trabajé muchísimo ley de atracción, toda la parte de entender que tenía que estar en un estado súper receptivo para poder recibir. Entonces no puedes trabajar ley de asunción ni ley de atracción si estás enojada, molesta, creyendo que no va a funcionar. Entonces te recomiendo mucho que estudies ley de atracción y ley de asunción. Ahora, lo que yo hago es literalmente lo actúas. ¿Quieres un carro nuevo? Pues vas al lugar donde está el carro nuevo y tú vas a hacer como si ya te lo fueras a comprar y entonces te subes al nuevo carro y vas a la tienda y vas como si tú fueras a ser ya el nuevo dueño. Entonces así es para todo, es literalmente vivirte en ese estado mental aunque no lo tengas, es muy potente. Entonces, como yo te decía, yo desde antes de conocer la ley ya lo aplicaba y yo lo apliqué muchísimo para mi persona específica. Entonces, ¿qué hice o qué hago para cualquier cosa? Para un pago, para dinero, para mi persona específica, para mi cuerpo, para mi salud. Hay muchas cosas, por supuesto, que todavía sigo trabajando, ¿no? Estoy trabajando la parte de mi cuerpo, la grasita de mi cuerpo, estoy trabajando todavía los estados mentales, muchas cosas, ¿no? Todavía no soy la perfección andando, pero yo te quiero compartir esto porque lo puedes aplicar ya inmediato. Entonces, hay muchos contrastes también todavía que yo suelo crear, pero eso no significa que los contrastes que tú vayas a ver en tu vida no los puedas rectificar desde adentro del poder de tu mente y tu energía. Ahora, lo que yo hice y lo que yo hago todo el tiempo es tener una nueva historia ya escrita de lo que quiero que suceda. Y dejas de contarte la vieja historia, la dejas por absoluto, no vuelves a contar esa vieja historia. Ahora es importante que te reconozcas en dos aspectos, el aspecto humano. Y a mí me gusta decirle el otro aspecto es tu aspecto de ser divino, o sea, tu aspecto creadora, tu aspecto mágica. Son como dos facetas en las que solemos accionar, porque esta es una herramienta que integras. Entonces tu cuerpo y tu alma y todo tu ser están acostumbrados a accionar desde la reacción humana. O sea, lloras porque no ves a tu hombre a tu lado, lloras porque viste que algo sucedió que no te gustó con tu jefe, lloras porque no tienes todo el capital en tu cuenta de banco, ¿no? Ese es el aspecto humano de cómo está acostumbrado a accionar tu persona. Pero eso no significa que al integrar nuevos estados de conciencia no puedas recapitular y comenzar a accionar desde tu divinidad. Y para mí accionar desde tu divinidad es cuando te conviertes en esa creadora que realmente eres. Y Conecta con tu ser divino, que es la membresía que tengo. Hay, como te decía, 11 talleres que tú puedes ir leyendo. Y uno de los primeros y uno de los básicos es elegir dejar de ser víctima para convertirte en creadora. Es una elección. ¿Qué te conviene más? ¿Ser víctima, salir de la energía de ser víctima o entrar a la energía de ser creadora? Entonces son 11 talleres, 11 módulos, 11 pasos que resumen mi método que se llama Mindset Energético. Porque aquí en la ley de Asunción, como yo te la voy a explicar, te hablo también de la parte energética. Neville Goddard no nos habla en la ley de Asunción de la parte energía. Nos habla de asumir ese estado todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, como te decía, en mi historia yo escribía, por ejemplo, yo quiero, a la hora de asumir a mi persona especial, cuando nosotros no estábamos juntos, lo que yo hice fue escribir tal cual como yo quería que fuera el reencuentro, así como quería que él me buscara, porque yo quería que él me buscara, yo no quería ser la que lo buscaba. Entonces yo escribí todo eso en mi nueva historia, tal cual, el lugar, el momento, la fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo iba a ser, qué iba a suceder. Creé toda esa escena, primero en una hoja. Después, lo que hacía, y lo que sigo haciendo hasta la fecha, es hacer acciones
que me conecten con eso. Por ejemplo, si estás asumiendo a tu persona específica, de regresar con tu persona específica, en el caso de que sea tu ex y quieras que regrese contigo, entonces recrea capítulos de tu vida que hayas tenido con esa persona. Entonces, por ejemplo, lo que yo hacía es que nosotros solíamos mucho ir a correr. Entonces, ¿yo qué hacía? O sea, me lo imaginaba literalmente al lado de mí corriendo, diciéndome, vamos, Moni, O sea, yo lo veía ahí conmigo y generaba esa sensación y esa energía de que él estaba ahí, y a veces echábamos carreritas. Y aunque él no estuviera, físicamente, yo lo plantaba como un elemento energético, o sea, como una visión, pero no por fuera, sino estaba ahí. O sea, yo lo veía ahí, en la tercera dimensión, como un holograma, como un holograma. Y me imaginaba que él me decía, córrele, carreritas. Y entonces yo me echaba la carrerita sola. Entonces, esas emociones, o sea, esos sentimientos, lo hacen tan natural el momento que tu ser siente que es verdad. Entonces aquí la clave es hacer que esto sea natural, no fingido. O sea, la actuación que tú vas a hacer es natural. Si tú vas a actuar en fingido, no va a funcionar. O sea, no se tiene que sentir para nada fingido. Entonces, cualquier cosa, lo mismo, por ejemplo, en dinero, un tip que yo cosas que hago mucho, escribo en un Canva, en un diseño, saco el screenshot de lo que quiero crear en ese mes o en esa semana o lo que sea, y le pongo una cantidad de dinero y me las mando a mi WhatsApp. Aparte, hay veces que hago videitos chiquitos y les pongo, por ejemplo, la imagen del screenshot de mi cuenta bancaria, y aparte le pongo el sonido de como el dinero, como de una caja registradora. Y lo hago así, lo puedes hacer en cualquier editor. Luego me lo mando a mi WhatsApp como si alguien me lo hubiera mandado, y me doy las gracias y me invento que alguien lo mandó, o le pongo nombre, aunque no exista realmente esa persona. O funciona muy bien, por ejemplo, para cerrar ventas. Si tú tienes un cliente que te dice, ay, sí luego, no te quedes con ese ay, sí luego. Asumes que ya te pagó, entonces creas un estado de cuenta con su nombre, con la cantidad, y te la envías a tu cuenta, a tu correo o a cualquier lado, donde esa persona te escribe y te da las gracias porque ya te hizo el pago. Obviamente tú lo escribes, pero aquí es inventarte, o sea, es recrearlo, es hacerlo tan real, pero tan real, que entre más sonidos le pongas, entre más olor le pongas, entre más emoción le pongas, eso se puede hacer todavía más, agilizar la actualización, pero mucho más rápido. Yo he llegado a actualizar o a manifestar muy rápido, en 24 horas, a veces en una semana, y a veces, cuando se requiere, dependiendo del evento, en un mes. Cuando hay cosas como muy estancadas en mí, que yo requiero ir diluyendo, la asunción me tarda un poquito más, pero cuando estoy como muy segura y como muy clara y como muy ligera, la asunción se me da en 24 horas, o sea, muy rápido, la verdad, muy rápido. Ahora, algo súper importante, puedes asumir, pero ¿cómo te diría? Cuando hay intermitencias, como en las que asumes y luego se descrea eso, por lo que sea, generaste un contraste o lo que fuera, como que no es constante la asunción, cuando ya se da manifiesta en la tercera dimensión, yo te recomiendo que limpies tus plantillas energéticas. Hay un proceso que yo tengo dentro de mis sesiones de coaching, y eso es más bien como desde la parte cuántica. Las plantillas energéticas son las que sostienen como puntos de vista muy sólidos, que a veces, aunque tú asumas, esos puntos de vista como que te llevan a regresar a la vieja historia. Sí es importante que tengas claridad de que tus plantillas energéticas, es decir, tus puntos de vista que tienes sobre tu realidad, son realmente los que corresponden a lo que quieres crear. Y plantillas energéticas básicamente es como unas rejillas donde tienes todas tus creencias, limitantes o no limitantes, de lo que quieres crear. Entonces, si tus plantillas energéticas no corresponden a la realidad que tú quieres manifestar, muchas veces por eso o sea, como que hay intermitencias en todo eso. Que luego escucho como que hay personas que generan, o solemos generar, como contrastes en relación a lo que queremos crear. Nada más como para que lo tengas como tip. Y esa es la diferencia que yo le incluyo a todo este proceso de asumir un evento. Otra parte importante es la creación de espacio energético. La creación de espacio energético es muy interesante porque te lleva a la pregunta creadora. Entonces, la pregunta creadora, digamos, como que te ayuda a agilizar, como que eso se te manifieste mucho más rápido. Porque la pregunta creadora, y ahorita voy a hablar de qué es, lo que hace es que te conecta con una energía. La energía es realmente la que atrae eso que tú quieres crear. Entonces, por ejemplo, si tú quieres crear, no sé, el evento que tú quieras, de los que hemos hablado, tú lo quieres crear, pero tu energía es de resistencia, tu energía es de miedo, tu energía es de rechazo. Entonces, no es que eso no lo vayas a traer, o no es que no lo estés asumiendo, sino que tu mismo cuerpo energético lo repele, ¿vale? Entonces, para comenzar como a facilitarte esta parte de asumir algo, puedes usar preguntas creadoras como del tipo, ¿qué más es posible aquí?
cuántas posibilidades de crear esto, actualizarlo, manifestarlo ya en este momento están disponibles para mí. ¿Qué energía, espacio, conciencia, posibilidad requiero ser, saber, recibir, percibir para que esto se me dé en este momento o que se me dé lo más rápido posible? Entonces comienzas a preguntar. ¿A quién le preguntas? Al universo. Le preguntas a tu ser divino. Y realmente que esas preguntas no tienen en sí como una respuesta que te vaya a llegar ya inmediata, sino que lo que hacen esas preguntas es que te sacan de tu espacio conclusivo de que no se puede, que ay, qué difícil, ay, pero es que cómo voy a asumir eso, pero es que esto, y entonces te llevan a crear un espacio. ¿Y qué se crea en ese espacio? La energía de lo que tú estás pidiendo. Cuando estás en la conclusión, estás solidificando algo que es como una barrera que no hace que llegue. Eso es la resistencia, cuando estás en resistencia. Entonces, lo que hace la pregunta creadora es que te genera más posibilidades y te conecta al espacio receptivo, ¿vale? En relación a lo de espacio energético, también dentro de Conecta con tu Ser Divino hay un taller especial que se llama Espacio Energético, y ahí te enseño cómo hacer preguntas que verdaderamente te abran a posibilidades. Y entonces, ¿cuál es lo interesante aquí? Que si tú limpias tus plantillas energéticas, y eso lo puedes hacer directamente conmigo en sesiones privadas, y además integras preguntas creadoras, yo te podría decir que estarías agilizando tu actualización o la manifestación de aquello que quieres crear. Entonces, salir de la conclusión y limpiar todos los puntos de vista, es decir, los juicios que tú tienes en relación a eso. ¿Qué juicios pueden venir? No, es que no puedo, es que es imposible, es que se me hace muy difícil, pero es que no sé si voy a poder. Todos esos son juicios o puntos de vista que van a, digamos, como a bloquear tu recibir. Entonces, entre menos puntos de vista tú tengas, entre menos juicios tú tengas sobre lo que estás viendo, creando, así sean contrastes, así sean cualquier cosa, es como muy importante salir de la zona del juicio. Y básicamente eso es como lo que yo le integro a lo que quiero crear, porque a mí me pasaba mucho antes que tenía muchas dudas, o sea, como que sentía que no iba a poder, como que sentía que era difícil, o cuando generaba un contraste me culpaba mucho. Entonces lo que integré, cuando yo integré estas nuevas plantillas energéticas, porque hice un cambio de plantillas energéticas, y además comencé a vivir desde la pregunta y a salirme de la conclusión del no puedo, que es literalmente un paradigma del que hay que salir, el no puedo, el no tengo, el no sé. Hay que salir de ese paradigma y es como ir creando una realidad por fuera de la realidad tercera dimensión en la que estamos. Tú puedes conocer más de todo esto dentro, como te decía, de la membresía Conecta con tu Ser Divino, que próximamente está por salir el libro Conecta con tu Ser Divino, y también puedes hacerlo conmigo en las sesiones privadas de coaching de vida holística. Tengo paquetes especiales donde podemos como irnos acompañando, yo te puedo ir acompañando en tu proceso. Y ve primero creando las escenas como si tú fueras un actor profesional. Y eso lo recreas en tu realidad propia, lo integras en tu realidad propia. No es como que si lo vas a imaginar, eso no es suficiente. Es que lo vas a vivir, y es a eso a lo que se refiere Neville Goddard. Ocupas un estado mental. Pero entonces, la mente te ayuda para darte las instrucciones para irte a ese estado mental. Pero cuando tu energía no es la correcta, muchas veces no se da eso que tú quieres crear. Por eso, entender la energía es muy importante. La energía que tú estás transmitiendo, que tú estás siendo, porque acuérdate que hay cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo energético. Y casi nadie habla sobre el cuerpo energético, cuando realmente en el cuerpo energético se acumula toda la resistencia o toda la receptividad. Cuando tú te atreves o te permites soltar toda la resistencia, tu cuerpo energético es totalmente expansivo y es quien verdaderamente te conecta a lo que se requiere crear. Entonces, súper importante como recordar que es como aprender un nuevo idioma. Entonces es una práctica, no es que siempre las cosas ya vayan a salir así. Es como ir siendo como súper disciplinado en el manejo de la mente y en el manejo de la energía. Por eso mi método se llama Mindset Energético, porque no basta solo utilizar la mente, sino también entender la energía. Bueno, pues espero que esto te sirva y pues déjame saber si hay alguna dudita o hay un tema de estos que te guste y yo lo puedo como ampliar. Entonces nos vemos muy pronto. Soy tu coach de vida holística, Mónica de Luz, y nos vemos muy pronto. Bye bye.